Venga, vamos a empezar ahora con la guía de Caballero de la Muerte Profano, ¿de acuerdo? Vamos a ir activándola y en esta guía vamos a ver talentos, vamos a ver estadísticas, vamos a crear la barra desde cero, vamos a ver qué prioridad, qué rotación necesitamos y vamos a crear macros para el personaje. Todo lo que vais a ver ahora pertenece a una guía, ¿de acuerdo? Que ya está, va a estar dentro de la caja de descripción del vídeo de YouTube. Es un enlace donde esa guía va a estar actualizada siempre al último parche que haya en ese momento. Ok, así que si te da casualidad que este vídeo lo veis dentro de un año, pues presionando el enlace de la guía la vais a tener completamente actualizada. Es una guía muy extensa, ¿vale? Pero es para controlar perfectamente en este caso el personaje, para conocerlo entero, ¿vale? Esta rama. Si queréis, es un alter, empecéis en este caso a jugar, pues vamos, esta guía os va a ser más que de sobra para empezar a jugar y colocar el personaje y poder empezar a jugar ya con él, ¿ok? Venga, vamos a ir con los talentos. Vamos a eliminar los antiguos que tenemos. Vale. Y vamos a crear dos builds. Una para Raid, que va a ser esta de aquí. Vale. Y otra para Mítico, que va a ser esta de aquí. Vale, cambiamos a la de Raid. Vale, tengo una habilidad en tiempo de reutilización, que es esta de profanar. Vale, ya la tengo. Venga, cambiamos a Raid, que es con la que vamos a trabajar. Listo. Y la parte de talento, de acuerdo, no nos vamos a meter mucho, porque los talentos, como os he dicho en guías anteriores, si habéis visto alguna, los talentos son muy subjetivos, ¿vale? Depende de dos factores muy importantes. Una es del encuentro donde estéis jugando, porque hay encuentros que requiere que pongáis un punto de talento en un sitio o en otro para poder sobrevivir al encuentro, para poder hacer más daño, o también la manera que tengáis vosotros de jugar, que os guste una habilidad en concreto y la tengáis metida en rotación, ¿vale? Las dos que pongo son las más aconsejables, pero vamos, es muy subjetivo porque lo podéis cambiar los talentos en cualquier momento, ¿vale? Así que por eso no nos vamos a meter mucho en qué hace cada talento y cómo funciona. Simplemente os he puesto las listas de importación, que también estarán en el canal de YouTube, para verlo y ya está. Lo importáis y listo, a funcionar. Ahora bien, lo que sí que nos vamos a meter, ¿vale? Va a ser en las estadísticas que necesitamos para nuestro Caballero de la Muerte Profano, ¿ok? Bueno, nuestro Caballero de la Muerte Profano necesita, la primera estadística principal va a ser la fuerza, ¿de acuerdo? Que cualquier pieza de equipo te la va a dar, así que en esa no os tenéis que preocupar, ¿vale? La siguiente que sí os tenéis que preocupar, ¿de acuerdo? Sería la maestría. Maestría tiene que ser vuestra segunda estadística más alta. La tercera tiene que ser el crítico. La cuarta, la celeridad. Y lo último, la versatilidad. Versatilidad, pieza de versatilidad, las elimináis prácticamente. ¿Cómo tengo yo el personaje? Pues según las estadísticas que requiere, lo tengo optimizado. Tengo la maestría al 36%, el golpe crítico a 16%, la celeridad al 19%, es decir, tendría que tener más crítico que celeridad, pero bueno, es un porcentaje muy poquito. Y la versatilidad, que también es muy importante, la tengo un 4%, es decir, no tengo apenas versatilidad, ¿vale? Entonces, el personaje, dentro de lo poco equipado que está, ¿de acuerdo? Lo tengo bastante bien optimizado. Piezas que tengo que eliminar, pues todo lo que sea versatilidad. Tengo que ir a por todo lo que sea maestría crítico, maestría celeridad, ¿vale? En su defecto, si no tiene maestría, que tengan crítico y celeridad. Y si no hay otra cosa, pues sería crítico versatilidad o celeridad y versatilidad. Celeridad y versatilidad serían las piezas que tendríais que evitar por completo, ¿vale? Ahora vamos a crear la barra y vamos a crear la rotación. Para crear, bueno, veis que tengo yo la barra completamente creada, ¿vale? La vamos a eliminar por completo todo y vamos a crear una barra desde cero. Así que vamos a eliminar
Vale, borramos todo. Vale, solo he dejado en este caso la de las monturas. Bien, ¿cómo coloco la barra? Pues bueno, con los dedos de una mano, ¿de acuerdo? Sería número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 del teclado, la R, la F, la V y la C con el pulgar, y con la mano derecha ratón para arriba, ratón para abajo y botón izquierdo. Normalmente las coloco primera fila, habilidades que son las que voy a utilizar en el combate, las que tengo blindadas con las teclas. Segunda fila, habilidades que tengo en tiempo de reutilización. Y tercera fila, habilidades que no voy a utilizar en combate. ¿De acuerdo? Que no suelo utilizar en combate o que simplemente con darle un clic con el teclado me es más que suficiente. ¿Vale? Así que vamos a ir primero metiendo las habilidades según la rotación. ¿Vale? Y luego ya vamos rellenando con todo lo demás. Abrimos el libro de hechizo. Tenemos lo común de Caballero de la Muerte y lo específico, ¿de acuerdo? Del profano. Así que vamos a ir metiendo. Vale. Brote. Brote le voy a poner aquí. Brote le voy a poner ahí. Vale. Vale. Espiral de la muerte. Le voy a poner aquí en el 1. Golpe putrefacto lo voy a poner aquí en el 2. Vale. Vale. De momento estas tres solo he colocado. Ahora vamos a ir colocando el resto. Vamos a ir empezando con las de común y la vamos añadiendo, ¿vale? Una por una. Venga, atracción letal, de momento donde las ponga luego las puedo cambiar, ¿vale? De momento las voy a poner para ir sacándolas de aquí. Le voy a poner aquí en la F. Avance de la muerte, que es para correr más, le voy a poner aquí. Cadenas de hielo, la voy a poner aquí. Camino de hielo le pongo aquí. Caparazón antimagia, la voy a poner aquí. Destrozar cadáver, le voy a poner aquí. Entereza ligada de hielo, que es un CD, le voy a poner aquí. Espiral de la muerte ya sacado. Exanimenato, le voy a poner aquí, que es otro CD. Forja de runas, que esta es para las runas, le voy a poner aquí. Golpe letal. Vale, el golpe letal de momento lo voy a poner aquí, puede que lo cambie. Helada mental, que es para cortar, le voy a poner aquí. Levantar aliado, muy importante tenerlo cerca, le voy a poner aquí. Espiral de, perdón, muerte de descomposición, el área lo voy a poner aquí. Orden oscura no la voy a sacar, ¿de acuerdo? Porque es la habilidad para hacer Town y siendo DPS no necesito. Portón de la muerte lo voy a poner aquí. Potenciar alma de runas le voy a poner aquí. Vale, segador de almas le voy a poner aquí en el número 3. El caparazón, la zona antimagia, la voy a poner aquí. Y aquí ya tengo pasivos. Y ahora de un Holy, vamos a ver. Tengo el Apocalipsis. Vale, el Apocalipsis
lo voy a poner aquí en el 4. Asalto profano. Vale, este es un golpe. Le voy a poner aquí. Proto ya le tengo. El ejército de no muertos. Le voy a poner aquí. Este ya le tengo. El golpe purofento. Lo tengo aquí ya puesto, sí. Invocar gárgola. Vale, la voy a poner aquí, la de invocar gárgola. Levantar muerto. Vale. Este que le tengo ya aquí pegando. Al necrófago. Necrófago, como puedo tener una pez que es un necrófago que va siempre conmigo, la voy a dejar aquí fuera. Vale, sombra desgarradora. Vale, me quedo sin huecos. Venga, le voy a poner aquí, ahora lo voy cambiando. Y transformación oscura aquí. Vale, ya el resto son pasivos. Vale. Ahora, lo importante, vamos a crear una macro y necesitamos saber, ¿de acuerdo?, qué habilidades son las que tengo en CD, que comparten en este caso tiempo de reutilización. Así que vamos a ir probando una habilidad, ¿vale? Y se va a estar dando una vuelta, un círculo de 1 segundo aproximadamente, que no podremos utilizarla. Todas las habilidades que no tengan ese círculo serán las que podremos meter. ¿Ok? Así que, por ejemplo, cogemos el golpe purulento y si os dais cuenta, todo lo que tengo en la primera fila me comparte tiempo, ¿vale? Así que nada. Segunda fila. Vale, la gárgola no me comparte. Vale, la gárgola no me comparte, que la voy a poner aquí. Vale, quiero ver si el ejército no muerto me lo comparte. Sí, el ejército no muerto me lo comparte. Vale, ya tengo sacado lo que necesito. Así que voy a salir de combate y vamos a crear la macro. Vale, lo más seguro que este ya tuviera alguna macro creada. Sí, este tenía una macro creada, pero vamos a crear una desde cero. Vale, aquí la tengo. Bueno, desde cero, hay copiado ya bastante. Venga, pegamos y vamos a ver qué necesitamos. Como siempre comento, para crear una macro, ¿de acuerdo? Necesito una habilidad que sea la que lo desencadene todo, ¿vale? De hecho, aquí hay una ya creada. Tengo varias creadas aquí. Da igual, ahora lo miro. Vale. Venga, vamos a ir. Quiero ver cuál va a ser la que lo va a desencadenar. Necesito una que sea instantánea. Vale. Si quito esto así, vale. Que sea sombra desgarradora. Venga, vamos a hacer que sea sombra desgarradora. Vale. Sombras desgarradas. Oh, no me cabe. Espérate. Vale, voy a borrar estas dos. Ahora sí. Vale, haríamos sombra desgarradora y me va a desencadenar. Pues sombra desgarradora también. Vale. Levantar no muerto.
levantar muerto, lo voy a tener siempre a mi lado. Así que esta no necesito tenerla. La voy a dejar en blanco para poder añadir otra. Caparazón antimagia. Por ejemplo, sí que si le doy aquí, lo veis, ya le tengo sacado. Caparazón antimagia le tengo. Entereza ligada a hielo le tengo. Exameninato le tengo. Potenciador de arma de runas la tengo. Vale, puedo meter la de gárgola. Invocar gárgola, que no la tenía metida. Vale. Que invoca a una gárgola en el área que bombardea al objetivo durante 25 segundos. Vale. Y ya está. Ya está, porque todas las demás tenían tiempo de reutilización. Así que guardamos. Y una vez que está guardada, la ponemos. Vale. Ahora vamos a ver si funciona la macro que hemos realizado. Vale. Sería... Vale, sí, funciona. Hace lo que tiene que hacer. Vale. Venga, ahora vamos a ir colocando la barra mejor. Está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí y está aquí. Vale. Ahora. Vale, esta la voy a poner aquí. Y esta la voy a poner aquí. Vale, en el 5. Ok. Vale. Vale, ya lo tengo colocado. Bien, me funciona la macro. Vale, vamos a ir viendo qué rotación necesitaríamos. Bueno, primero siempre abriríamos en este caso con el brote, ¿de acuerdo? Es decir, la idea sería, si hay muchos NPCs, pues sería tirar muerte y descomposición, tirar el brote, ¿de acuerdo? Ya he infectado a todos, ¿vale? Después de tirar el brote tendríamos que tirar la espiral de la muerte, ¿vale? Que si te das cuenta está tirando a dos objetivos. Luego tiraríamos el golpe purulento y nos activaría el apocalipsis. ¿Sí? Activaríamos el apocalipsis y le daríamos. Siguiente sería segador de almas. Y el último, en este caso, sería el sombra desgarradora. ¿Vale? Tened en cuenta que sombra desgarradora nos va a activar todos los CDs que tengamos. ¿Vale? También cuando tenemos muchas áreas podemos activar transformación oscura, que transformamos a nuestro necrófago en uno más grande y haría más daño. Y también tenemos este tiempo de reutilización, que es el asalto profano, ¿vale? Es decir, tanto el apocalipsis como el asalto profano lo tenemos que tirar siempre, ¿ok? Siempre que tengamos oportunidad lo vamos tirando, ¿vale? Os tenéis que ir fijando en las runas que vais ganando, ¿de acuerdo? Porque tanto segador de almas como espiral van generando runas, ¿de acuerdo? Pero también gastan. Y aquí el problema que tengáis es que os podéis quedar en este caso sin poder rúnico. Entonces, en el momento que os quedéis sin poder rúnico,
utilizar otra habilidad que tengáis disponible, pero que haga daño. Por ejemplo, el golpe letal no hace mucho daño, pero os va a sanar, ¿vale? Entonces es bueno en este caso que lo utilicéis. Necrófago también, siempre que tenga la posibilidad, tenerlo en modo fuerte, de acuerdo, en modo dopaje, ¿vale? Vamos a hacer un repaso. Voy a entregar al necrófago. Vale, abrimos el combate siempre con brote, de acuerdo. Brote lo tenemos que intentar mantener los dot activos, vale, aunque si utilizamos golpe purulento va a ir siempre herida degeneradora, nos la va a ir renovando, ok. Pero por ejemplo la enfermedad no la vamos a poder poner, entonces pum, vale. Por eso siempre el brote, siempre que podáis ir utilizando, lo tenéis, mientras que lo tiráis tenéis 30 segundos aproximadamente entre uno y otro. Aparte que hacéis un área, esto realmente es un área que hace muchísimo daño, ese área, ¿de acuerdo? Es un daño en el tiempo a los enemigos y hace muchísimo daño. Y lo bueno que Espiral de la Muerte también te sale a doble, te sale para hacer daño a dos objetivos, ok. Bueno, muy sencillito, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, primero el brote, después Espiral de la Muerte, después golpe purulento, después segador de almas, después sombras desgarradoras, ¿vale? Tira de muerte de composición siempre que haya muchos daños, siempre mantener activo Apocalipsis, que lo activa el golpe purulento, y siempre tener activo el asalto profano, ¿de acuerdo? Siempre activo me refiero en el tiempo de reutilización, gastarlo, irlo gastando. También, que esto no lo he dicho, pero lo vais a poder utilizar una vez en combate más o menos, el ejército de no muertos, ¿vale? Dura 8 minutos de tiempo de reutilización, pero con eso nuevamente podéis abrir el combate y podéis en este caso empezar a hacer un daño bastante alto, ¿ok? Bueno, el DK profano está bastante bien, ¿de acuerdo? Hace muchísimo daño, así que espero que os guste. El resto de la guía lo vais a tener en la caja de descripción del vídeo de YouTube. Simplemente tendréis que dar y tendréis en este caso a último, siempre puesto con el último parche, ¿vale? Pues nada, hemos terminado esta y vamos a ir a por la siguiente.